Platiquemos de este tema que me llama mucho la atención. Ha hecho el presidente algunos cambios en su gabinete. Entre ellos, digamos que el más relevante es el movimiento en la Secretaría del Bienestar, que antes era Desarrollo Social, ahora se llama Bienestar. Esta secretaría, pues, no de ahorita, sino de siempre, ha sido el arma política por excelencia de los gobiernos de todos colores. ¿Por qué? Pues porque es la secretaría que reparte la lana a la gente pobre e históricamente son diferentes en su nivel de cinismo, pero básicamente en su nivel de operación tienen las mismas intenciones. Unos respetaban más las reglas que otros, pero pues nos hemos dado cuenta que los delegados de oportunidades, del bienestar, de progresa, de prospera, de todo como se ha llamado esta estrategia, han terminado siendo pues gobernadores, presidentes municipales, delegados, diputados, lo que sea. O sea, hace lucir mucho el puesto es un trampolín político, pues, ¿no? ¿Qué le preocupa a López Obrador? Dos cosas. Una, que no le han servido sus operadores políticos porque él tiene una idea que quiere que la gente le adivine, que su gente le adivine. Entre estos que vemos, no todos son tan inútiles, pero sí todos son bastante corruptos. Hoy, por cierto, justamente hoy, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que Delfina Gómez sí se chingó la lana de su gente cuando era presidenta municipal de Texcoco. Fíjense nada más. En este país a la gente realmente le tiene sin cuidado la corrupción. A muy pocos nos preocupa el asunto de la corrupción. López Obrador leyó bien esa parte de todos estamos, al menos de dientes para afuera, todo el mundo combate la corrupción. Todo el pinche mundo combate la corrupción, ¿no? Y cree que la corrupción es un asunto que viene exclusivamente del gobierno. Hay complicidades, hay muchas complicidades. Corrupción es cuando tratas de darle una mordida a un policía, cuando tratas de agilizar un trámite pues, por el otro lado, cuando tratas de brincarte las normas que te favorecen a ti, pero perjudican a otro, del nivel que sea. Y eso a la gente no le preocupa porque le hace más fácil la vida. La gente normaliza en realidad la corrupción. Eso lo tenemos que saber. A la gente le gusta hacer trampa para beneficiarse. De otro modo, pues seríamos Suiza, ¿no? Entonces, en realidad a la gente el concepto de corrupción no le preocupa. Si realmente le preocupara la corrupción a la gente, si fuera un indicador, el Chairo te va a decir, es que eras un corrupto. Y pues claro que no. Hay más corruptos ahorita mamando del presupuesto, muchos más corruptos, porque además la corrupción tiene que ver también con la ineptitud. La gente corrupta, o sea, el hecho de que estés en un puesto para el que no estás preparado también es corrupción. Es decir, estás cobrando por algo que no sabes hacer, por algo para lo que no estás preparado. Tatiana Cloutier es secretaria de Economía y es licenciada en lenguas, ¿no? Javier May era secretario del Bienestar y no tenía terminada la prepa. Ahí están. Y eso ha ocurrido en otros sexenios. Sin embargo, al menos había cierto pudor para cuidar algunas formas. Hoy no hay ninguno. Cualquiera puede ser. Bueno, hay que recalcar una cosa. En el sexenio de Felipe Calderón, no, de Fox, al final del sexenio de Fox, fue María Teresa Herrera Tello, que era una mujer, la verdad es que muy amable, muy gentil la señora, pero en realidad no tenía una preparación académica para ser secretaria de Desarrollo Social, pero terminó sustituyendo a Josefina Vázquez Mota cuando se fue de coordinadora de campaña de Felipe Calderón. Ese último periodo
que era menor. De todos modos, pues la señora no tenía las credenciales académicas. Eso ha pasado en algunos otros sexenios. Sin embargo, aquí parece ser la norma que el subalterno del presidente tiene que ser o un inútil o, aún sabiendo, como en el caso de López-Gatell, sabiendo que está haciendo mal las cosas, que las instrucciones del presidente son equivocadas, le vale madre y obedece, aunque vaya contra su propia formación, aunque estén conscientes de que lo que están haciendo está mal porque así quiere el presidente, ¿no? No son capaces de ponerse al brinco como se puso al brinco en su momento Carlos Ursúa y que terminó reventando con la administración. El costo, el asunto es que el costo político y el costo económico que implica un ejercicio tan, pero tan irresponsable de los recursos públicos de este país es carísimo, extremadamente caro, más caro de lo que podamos imaginar. Por eso me parece que sería un gran ejercicio ir documentando de alguna manera, en términos muy prácticos, con documentos, respaldado en documentos. Por ejemplo, el asunto del aeropuerto está costando, en términos meramente de costos, 308,000 millones de pesos. Y los vamos anotando. Sí, imagínense, nada más. Del aeropuerto son 308,000 millones. Del sector energético de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex son alrededor de 1.2 billones. Ya con eso ya tenemos 1.5. Es decir, con estos dos temas, simplemente con estos dos temas, ya rebasamos lo que costó el FOBAPROA. Tiradísimos a la basura lo que costó el FOBAPROA. Punto. Le agreguemos 12,000 millones de dólares de fuga de capitales de este año 2021. 12,000 millones de dólares. Son otros 2.4. ¿Cuánto costaron, por ejemplo, las indemnizaciones? Las indemnizaciones de Constellation Brands. Se tuvo que pagar. Todos esos costos, simplemente el puro costo. Estamos hablando del puro costo. ¿Cuánto hay que pagar? ¿Cuánto hay que desembolsar? Si fuera un negocio, si México fuera un negocio al que hay que invertirle y hay que dejar tu lana en México, hay otros costos que podrían calcularse de otra manera. El costo del aeropuerto, de cancelar el aeropuerto, no solo son los 308,000 millones de pesos que costó pagarlo, que costó que no se construyera. Hay que agregarle lo que cuesta este nuevo y hay que agregarle los costos que va a implicar toda la infraestructura. Qué bueno, la infraestructura sí se queda. La infraestructura, supongan que ese pinche aeropuerto no sirve para un carajo. La gente que vive por la zona, pues le van a construir, le van a ampliar carriles. En algún momento esa madre va a quedar para que circulen. Finalmente ese aeropuerto no va a funcionar para lo que se supone, les va a quedar un chingoncísimo aeropuerto para cosas militares, pero nada más. Esa es la idea, que se quede, finalmente se va a quedar como un aeropuerto militar con baños de luchadores, pero se va a quedar chingón, ¿no? Pero ¿qué hizo el cabrón? Hay cosas que le dan en la madre tangencial, verticalmente al asunto de la pobreza, que es la salud. Precaria y como fuera, con el Seguro Popular, la gente tenía acceso a algo, a lo que fuera. Tenía acceso a algo. No sé exactamente a qué, pero a algo tenía acceso. A lo mejor tenía que comprar algunas cosas. A lo mejor, no sé. Pero hoy por hoy ya no existe el Seguro Popular y hay muchas cosas que se quedaron en el aire. El desabasto. 3 años escuchaba yo en la mañana a Patricia Armendáriz con Ciro Gómez Leiva diciendo que va a formar una comisión
que investigue por qué chingados hay desabasto en el país. Estas horas, 3 años y medio después, que tenían la certeza de que ellos iban a gobernar el país, están empezando a averiguar. Bueno, se los puedo decir claramente, por pendejos. Si bien sabían que si le daban en la madre al sistema de distribución de medicamentos y de compra de medicamentos, sin tener una alternativa estructurada y hecha, le iban a poner en la madre. Algunos sí lo sabían, se les dijo. No, el capricho del señor presidente es, no van a resolver nunca el pinche problema del desabasto, nunca. ¿Por qué? Porque mataron a la gallina de los huevos de oro. Porque son idiotas, porque no tienen la capacidad de administrar un país. Esto del sistema de salud, habría que buscar expertos que nos digan el costo. Una vez que les juntemos el costo de todo lo que implica esto, haber echado a la pobreza a tanta gente. Más de 1 millón de empresas que tuvieron que cerrar porque no hubo una estrategia durante la pandemia que apoyara a las micro y pequeñas empresas. ¿Por qué? Porque no se le dio su chingada gana. Este güey cree, al decir empresarios, estaba pensando en Carlos Slim, estaba pensando en Olegario Vázquez Aldir, estaba pensando en Ricardo Salinas Pliego. Esos son empresarios, pero esos no son el común denominador de los empresarios de este país. El común denominador de los empresarios, el 94%, sí, son micro y pequeños empresarios que le dan empleo a la inmensa mayoría de este país. ¿Qué hizo el presidente? Les dio en la madre. ¿Ustedes creen que Slim, que Salinas Pliego, que Olegario Vázquez Aldir y que sus compadres, todos los la REA y toda la gente que tiene lana en este país, perdió un centavo? ¿Dejó de ganar lo que gana? No, los que se jodieron fueron los de abajo. Y ahí están las cifras, 3.8 millones más de personas en situación de pobreza. Porque es muy bruto, es muy limitado, pero además es muy caprichoso. Eso tiene un costo. Todo eso tenemos que aprender a cuantificarlo. Ahora vamos con el asunto del Tren Maya. Ha ido moviéndose de costo, ha ido cambiando de rutas, que si no iba a ser un tren elevado de Playa del Carmen a Cancún para que la gente vea desde arriba. Bueno, se fue al carajo eso. No, que ahora mejor vamos a hacer el trazo y vamos a entrar por los terrenos de los hoteleros. Y ahora hay que desembolsar 1,000 millones de... Es que parece que cagarán el dinero. 1,000 millones de pesos. ¿Y dónde van a salir esos 1,000 millones de pesos? Pues de que nos aprieten el pescuezo todavía más a los que pagamos impuestos. Porque al señor se le ocurrió una pendejada, o al idiota que tenía ahí no lo vio, o que eran que habían unos socavones en el subsuelo y que por eso había que cambiar de rutas. Y que ha ido pues claro, por eso cambiaron. Viene muy detallado en la columna de Raimundo Rivapalacio. Está rodeado de pendejos. ¿Es ese problema? No saben hacer las cosas. Y claro, cada error que cometen son cientos de miles de millones de pesos que nosotros pagamos porque hay una bola de pendejos que administran ese país. Bueno, gente como esa ni siquiera se lo está robando. Los están perdiendo porque ya hicieron un trabajo que ahora no va a servir para nada. Ahora lo van a hacer por otro lado. Y todo lo que se invirtió en eso, pues alguien lo tendría que pagar. No es enchilame esta otra, no. Esos costos hay que irselos cargando uno a uno. ¿Para qué? Para que no vuelvan a repetirse. Todos tenemos derecho a equivocarnos, pero el asunto es, si tus errores cuestan cientos de miles de millones de pesos, pues cabrón, hay que aventarles cuando menos una auditoría, que sepamos cuánto chingados perdimos por la ineptitud de un imbécil.